vamos a ver qué es lo que se puede aprender siguiendo el Instagram de las empresas. La idea es ir poniendo imágenes a lo que normalmente vemos escrito, porque así creo que se entiende mejor, se aprende más rápido y también se tiene más seguridad en lo que estáis haciendo. Vamos a verlo con algunos ejemplos que creo que se ve mejor. Empezamos con Iberdrola. En esta imagen, Iberdrola nos cuenta que ya ha colocado los jackets de un parque eólico que es el de East Anglia One. ¿Qué son los jackets? Pues los jackets veréis en muchas noticias que se cuenta como algo importante cuando se habla de parques eólicos marinos. Y aquí son pues estas estructuras amarillas que veis salir del agua. El jacket es largo, o sea, se clava en el suelo y lo que vemos aquí es solo la punta. En esta siguiente imagen, pues Iberdrola nos cuenta que ya ha montado los molinos encima de los jackets. Y veis que se ven las mismas estructuras amarillas de antes, pero ahora tienen encima el molino puesto. Entonces así vamos viendo lo que nos van contando en el texto de las empresas. Cuando leáis en otras noticias que se han colocado los jackets o que se han colocado los molinos encima de los jackets, pues si se os viene esta mente o esta imagen a la memoria, entenderéis mucho mejor lo que estáis leyendo. Y además con todo esto creo que se ve también bastante bien cómo unas empresas colaboran con otras. Porque alguien ha tenido que construir esos jackets y no ha sido Iberdrola, ha sido una ingeniería, porque Iberdrola no se dedica a construir esas cosas. Iberdrola tampoco construye los molinos, esos los tienes que comprar a empresas como Gamesa o Vestas o Nordex o General Electric, que también hace molinos, y aquí vemos en una de sus fábricas pues un nuevo modelo de molino. Entonces, con todo lo que hemos visto, se ve en imágenes que Iberdrola paga por construir todo esto a las ingenierías, a los fabricantes de molinos y demás, y luego venden la electricidad que genera este parque, que es suyo, a los clientes. Ahora vamos a ver otro ejemplo de Ferrovial, que son lo que llama Managed Lines o carriles gestionados, en español sería más o menos. Y Ferrovial habla mucho de esto en sus informes porque es algo importante para Ferrovial. Entonces aquí lo que veis es que hay varias carreteras paralelas, y de todas estas carreteras paralelas, algunas son gratis, y el carril gestionado de Ferrovial o Managed Line es de pago. Entonces, la gente paga por ir por la carretera de pago porque va más rápido, no tiene atascos y llega antes a los sitios. En España todavía no tenemos ninguna autopista que sea de este tipo, de carril gestionado. De momento las está haciendo en Norteamérica, están funcionando muy bien y a lo mejor lo veremos en el futuro en España. Pero bueno, esta expresión la veréis mucho en los informes de Ferrovial y si se os viene a la mente esta imagen, entenderéis mejor lo que estáis leyendo en ese momento. Luego están las empresas de consumo, como General Mills, por ejemplo, pero también Unilever, Danone, Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, todas estas. Pues aquí una de las cosas que podemos ver es ir recordando las marcas que tiene. Porque claro, tienen tantas marcas que muchas veces a lo mejor estamos comprando en el supermercado alguna marca de las que tenemos acciones, pero no lo tenemos en mente. Entonces en la cuenta de General Mills, por ejemplo, si la seguís, pues de vez en cuando os recordará que tiene como marca Ole El Paso, o Cheerios, o Häagen-Dazs, o Yoplait. Y esto viene bien para recordar que General Mills, que es una marca que no la vemos normalmente, realmente son todas estas marcas. En el caso de IBM, pues le da mucha importancia a su proyecto Watson, que es algo un poco etéreo, digamos, un poco difícil de entender y es un poco complicado de ver cómo de importante puede llegar a ser. Entonces aquí vemos el edificio que tiene en Múnich dedicado al proyecto Watson. Y bueno, pues con esta imagen pues vemos que sí, que esto es importante para IBM y quizá nos empiece a hacer que nos fijemos más en lo que leamos sobre Watson al recordar esta imagen de este edificio
y vayamos entendiendo mejor este proyecto, que puede llegar a ser revolucionario si le sale como IBM cree que le va a salir. Y otra cosa que vemos aquí es lo mismo de la colaboración entre empresas que veíamos en Iberdrola. Pues en este caso IBM nos cuenta que está haciendo proyectos de Watson con BMW y con una inmobiliaria alemana. Pasamos a Severn Trent, que es una empresa de aguas inglesa, británica, y entonces aquí nos pone una foto de una de sus infraestructuras que es muy curiosa. Lo llama el plug hole de la reserva de Lady Bower. Y entonces en esta imagen vemos que lo que hace Severn Trent, las empresas de agua en general, son infraestructuras, porque el agua realmente es gratis, porque cae del cielo y nadie paga para que caiga del cielo. Cualquiera podría coger agua y venderla de la que cae del cielo. Pero realmente pagamos porque esa agua se recoja de forma eficiente y nos la lleven a casa con infraestructuras como esta. Y pasa algo con las telecomunicaciones, que realmente la empresa de telecomunicaciones, bueno, ahora con las televisiones venden algo de contenido, pero en general lo que hacen es poner en las infraestructuras para que los datos que generan los usuarios pasen de un sitio a otro, pero no venden esos datos. En el caso de Talgo, pues podéis ver aquí los talleres donde hacen el mantenimiento de los trenes, que es un negocio más estable. Y también nos cuenta Talgo en algunos de sus posts pues las ventajas que tienen sus trenes y sus características. En esta, por ejemplo, nos habla del ahorro de energía para los clientes. Los clientes serían Renfe, por ejemplo. Y esto es muy importante porque le reduce los gastos fijos a los clientes y hace más probable que compren los trenes de Talgo que los trenes de otra empresa, porque la energía que hace falta para mover un tren, pues lógicamente es muchísima. Entonces, cuanto más ligero sea el tren, más fácil es que te compren los trenes. En el caso de Unibail Rodamco, pues es una inmobiliaria que tiene centros comerciales, y una buena forma de recordar esos centros comerciales es ir siguiendo su cuenta y que nos vaya enseñando pues estos centros que tiene en París, en Hamburgo, en Nueva York, en Los Ángeles o en Suecia. En resumen, creo que siguiendo el Instagram de las empresas, pues conseguimos tener una forma entretenida y rápida de conocer mejor las empresas en las que invertimos, y también de conocer otras empresas en las que estamos pensando invertir, pero a lo mejor no las conocemos suficiente. Pues quizá viendo este tipo de imágenes conozcamos mejor su negocio y entendamos mejor los textos, que alguna cosa no entendiésemos bien, y veamos si la empresa nos gusta, o al revés, si no nos gusta y preferimos no invertir en ella. El caso es que cuanto mejor se conozca el negocio de las empresas, pues más seguridad y tranquilidad tendremos, y esta es una forma fácil y rápida de conseguirlo. Por eso os recomiendo que sigáis las cuentas de Instagram de las empresas y también las de YouTube, aunque esto lleva algo más de tiempo, pero también son muy interesantes, porque es una forma fácil y entretenida de aprender a invertir mejor.